Hola, ¿qué tal? Los saludos amigos de ayer hoy, siempre Cándido López Osorio. Con un tema que he querido y no se ha podido, quién sabe, por una cosa o por la otra, no ha salido. Y no se había podido desarrollar también, de una manera clara, sin paréntesis excesivos, muy extensos, porque muchas veces nos desviamos del tema. Hace rato platicando con mi esposa, le expliqué esta situación, este tema, solo porque ella me lo preguntó. Y curiosamente se desarrolló el tema muy bien, sin necesidad de ir a los apuntes, sin necesidad de ir a otra cosa. Y por eso pensé, digo, no, pues voy a platicarlo ahorita para ver qué tal nos sale. Si estás oyendo esto, quiere decir que sí salió. Bueno, el Dios del Nuevo Testamento contra el Dios del Antiguo Testamento. Mal llamado Antiguo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. Ya hemos aclarado las situaciones porque no es correcto llamarlos de esa manera. ¿Sí? Son compendios, son libros, son compendios que pues por malas interpretaciones y malas traducciones se les ha llamado así. ¿Sí? Es el mismo Dios. Hay dos entes diferentes o hay más. Antes que nada, tenemos que el Dios del judaísmo, o del documento conocido como Antiguo Testamento, es un ser muy polifacético, muy versátil. Según los mismos cabalistas, tiene 72 personalidades. Desde el principio, cuando digo desde el principio, me estoy refiriendo al libro de Génesis, Bereshit, en el principio, en donde comienza a hablar primero acerca de un tal Jehová o Yehová, y luego acerca de un tal Elohim, o viceversa. Cuando le preguntas a los cabalistas por qué se ocupa en unas ocasiones el tetragramatón, y en otras ocasiones se ocupa el término Elohim o Elohim, como dicen los cabalistas, ellos mismos te van a decir que es uno concibe la personalidad dura, de juicio, de la personalidad punitiva de este personaje, y el otro representa la personalidad misericordiosa de este personaje. Y a veces pienso, estábamos hablando de un mismo personaje que es bipolar, o dos personajes completamente diferentes. Dice el Salmo: nos has hecho poco menor que los ángeles. Vamos al hebreo y ocupa Elohim, y está refiriéndose a seres divinos. Entre todos los ángeles también se encuentra Satanás. Satanás también se podría decir que es un Elohim. Tanto que uno de los nombres de Satanás es Samael, el Dios ciego. Entonces, cuando nos estamos refiriendo que por medio de Moisés hablaba Dios, quizás no era solamente el Dios de Israel. Moisés pudo haber sido un portal abierto por medio del cual hablaba Dios y el diablo. Dicen, espérate, no hemos tocado el tema acerca de las posesiones demoníacas, que alguien que ha sido imbuido, que alguien que posee el espíritu, o que es poseído por el espíritu de santidad, por el Espíritu Santo, no puede ser poseído por ningún otro espíritu, puesto que ya está siendo poseído, por supuesto. Sin embargo, sabemos que aquellas personas que son poseídas por el Espíritu Santo, en términos bíblicos, de manera permanente, lo son a partir de la manifestación del Espíritu de Santidad el día de Pentecostés, Shavuot, ante los apóstoles que se encontraban reunidos. Esa es la primera ocasión en que cuando alguien recibe el Espíritu, es bautizado del Espíritu, como se conoce, y ya no puede ser poseído por ningún otro espíritu. Antes de eso, aún después de la cruz y aún después de la resurrección,
antes de ese día de Pentecostés, sí podía una persona ser un portal abierto entre uno y otro, recibir mensajes de uno y de otro. Sí, como en el caso del rey Saúl. El rey Saúl era atormentado por un espíritu demoníaco. Pero también del rey Saúl se dijo, mira, Saúl entre los profetas, profetizando entre los profetas, que muchos interpretan que estaba diciendo revelaciones del Espíritu Santo, y otros pues sabemos también que existía una escuela de profetas que profetizar en ese entonces, y hasta la fecha no solo significa hablar cosas revelativas, sino también estudiar los conceptos proféticos y las revelaciones que vienen en las profecías ya escritas. Sin embargo, sabemos perfectamente que muchas de las profecías que están ya escritas no existían en tiempos de Saúl, ni en tiempos de David, ni de Salomón, sino muchos años, a 600 años después, aproximadamente. Aunque otros dicen que eran más cercanos los tiempos, no, es otro tema aparte. Resulta que en la carta de Judas está escrito que es un solo capítulo, léanla toda, que el arcángel Miguel se disputó el cuerpo de Moisés con el diablo, y no profirió maldición en contra de él, sino que dijo que el Señor te reprenda. ¿Qué está pasando aquí? Estamos hablando que el mensajero de Dios se disputa el cuerpo de Moisés con Satanás. A muchos les va a doler lo que les voy a decir. Satanás es un mensajero de Dios. Satanás es un siervo de Dios, y ya lo hemos tocado. Es un tema que ya hemos tocado. Él tiene su función específica. Como una batería tiene su polo negativo y su polo positivo, como el planeta tiene sus dos polos norte y sur, así Satanás es un mensajero de Dios, le duela a quien le duela. Sin embargo, este mensajero está fuera de la jurisdicción de los que hemos alcanzado el pleno conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, ¿qué está pasando aquí? En el momento que estamos viendo que Satanás se está peleando con Miguel por el cuerpo de Moisés, sabemos entonces que Moisés era un portal, era un medium, un portal abierto para que se comunicara por medio de él Dios y también el diablo. Y es que es más que lógico, lo estamos viendo desde el momento en que estamos hablando de que supuestamente un Dios de amor, misericordia, paz, y de repente manda a asesinar, dice, aún a los niños de pecho de tal o cual pueblo. Y dices, ¿cómo? Sí, matando niños, mujeres embarazadas, ancianos, no dejando a nadie vivo. No hemos terminado. Cuando Pablo llega al Areópago y se presenta ante los griegos, les presenta un Dios no conocido. Y dices, es que no lo conocían, no, sí sabían mucho de él. Tan sabían de él que sabían cómo contaminar ritualmente el templo en tiempos de la guerra de los Macabeos y la celebración del Hanukkah y etc, etc. Lo conocían muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Si lo conocían bien, ¿por qué les está hablando de un Dios no conocido? Ellos contaminaron un templo de un Dios que necesitaba de templos de manos hechos de manos de hombres. Cuando Pablo llega y ve el monumento al Dios no conocido, dice, yo vengo a hablarle de ese Dios al que vosotros no conocéis. Hijo de la tostada. De un Dios que no conoces. Ese Dios al que honras, ese Dios al que veneras sin conocerlo, ese es el Dios del que yo te vengo a platicar. Eso quiere decir que no era el Dios que ellos concebían cuando fue invadido de Israel. No se trataba
del Dios del documento conocido como Antiguo Testamento, y no se trata del Dios del judaísmo, sino de un ente completamente ajeno, de un ente completamente diferente, de un ser, chécate, que en aquel entonces decía que Israel, solo mis hijos Israel, solo mi pueblo Israel, ¿no? Pero cuando habla en el Areópago, dice todos simiente suya somos, o sea, no solo los israelitas, sino todos simiente suya somos. Todo significa todo. Se dice, en él vivimos y nos movemos, simiente suya somos. Estamos hablando de un todo, un ente completamente ajeno al ser que se manifestó por medio de Moisés, al ser malévolo que se manifestó por medio de Moisés. Sí, un concepto que quizás solo Pablo sabía y ni los apóstoles. Incluso a la fecha muchos consideran que Pablo era un apóstata, y muchos corrientes judeo-mesiánicas consideran muchos escritos de Pablo, el protoevangelio de Santiago, pero muchos escritos de Pedro y protoevangelio de Santiago, pero a Pablo lo descartan inmediatamente como profeta, como apóstol. ¿Por qué? Porque el Dios que predica Pablo para los creyentes de origen gentil es completamente opuesto, es completamente ajeno. Es un Dios de vida, de libertad, de paz, de amor, es un Dios de felicidad, un Dios que quiere que seas feliz. Dice en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, para que sepas cuál es la verdadera voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, agradable y perfecto no es matar niños. Bueno, agradable y perfecto no es destripar desconocidos. Bueno, agradable y perfecto no es cortarse el prepucio. Sí, estamos hablando de algo bueno, de algo bonito, de algo que ni siquiera los apóstoles y que quizás solo Pablo concebía. Hasta aquí.